o a dejar de cumplir los requerimientos que el Padre le dio. De ninguna manera. Él estaba totalmente dispuesto a entregar su vida por el Señor. Cuando Pablo habla aquí en 1 Corintios 6:20, nos hace entender, hermanos, que todo el pecado debemos de dejarlo. Usted puede leer el contexto desde el versículo 1 del capítulo 6 hasta el 20, y habla de todo lo que nosotros debemos de apartarnos, porque nuestros cuerpos, todo nuestro miembro ha sido santificado y glorificado para exaltar el nombre del Señor, todo nuestro cuerpo, para que no nos demos a la fornicación, al adulterio o a los deseos de la carne, como habló nuestro hermano en la lectura bíblica de 1 de Pedro. Pero qué importante es todo esto, que nosotros podamos entender que fuimos liberados de la esclavitud del pecado y que ahora le servimos al Señor. El propósito que usted ya atravesó, hermanos, cuando fuimos soldados, aprendimos de soldados, algo que yo no sé si usted lo captó, pero algo que usted y yo debemos de entender, que toda la vida usted va a ser un soldado, un discípulo y un siervo del Señor. El día que usted y yo no lo comprendamos de esa manera, Dios se va a asegurar que usted y yo lo entendamos, créamelo. ¿Por qué razón? ¿Acaso usted no tiene luchas? ¿Acaso usted no necesita portarse, o mujer o hombre, como todo un varón, siervo del Señor, dispuesto a pelear la buena batalla de la fe, como lo hizo Pablo o cualquier otro de sus discípulos del Señor? Llegan acontecimientos a la vida donde usted y yo, mi familia, ha estado pasando por una batalla espiritual importante, agobiada, sí, pero también deben de entender que a través de las adversidades debe de aprender a ser un soldado que no se deja vencer, que no tira la toalla, por así decirlo. Y como discípulo sigue aprendiendo lo que su maestro quiere enseñarle. Y como siervo estamos dispuestos a hacer lo que el Señor nos mande hacer. Usted podrá decir, hermano y amigo que nos escucha, yo no le quiero servir al Señor de esta manera o de la otra manera. No se preocupe, el Señor se lo va a dejar saber. Y cuando el Señor se muestra a alguien, hermano, no hay quien se resista. No hay quien se resista. Usted ha leído la historia de Pablo y la hemos compartido. Pablo, perseguidor de la iglesia, asesino de los discípulos de Jesucristo, declarado. El tipo tenía una carta que lo amparaba y le daba libertad para darle espadazos a quien se le apareciera, digámoslo el día de hoy, para darle bala a quien se le pusiera enfrente. Pero en el camino se le apareció Cristo y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es de dar cosas contra el aguijón. Y Pablo es transformado. Así que no podemos usted y yo decir: yo no quiero esto. No, hermano, debemos de agarrar todo y decirle: Señor, yo quiero ser tu soldado, para que cuando tú me mandes a la guerra, yo quiero estar dispuesto a dar batalla, a dar pelea, porque hay lugares donde se necesita gente sólida, hermanos que abran brecha, que prediquen con fe y firmeza la palabra del Señor. Tanto que han estado hablando en las redes sociales últimamente de que hay iglesias que maquillan la palabra, la sana doctrina, que quieren hablar de esto porque la membresía no se ofenda, que los hermanos no se vayan, que esto y lo otro. Hermano, la palabra debe de seguir siendo predicada con fe, con fidelidad, con firmeza, con verdad. Porque es lo que Dios nos ha mandado, sin miedo. Leímos hace 15 días a Pedro en el libro de Hechos cuando se levantó después de que el Espíritu Santo descendió en el aposento alto. Estos varones no están ebrios. Y empieza a predicar: arrepentidos y convertidos de vuestros malos caminos, porque a este Cristo que ustedes crucificaron. Y empezó y siguió el hombre. ¿Cómo es que este habla así? Y 5,000 personas llegaron al Señor.
Así que cuando Dios lo va a usar a usted, usted y yo no lo sabemos. Que Dios nos tiene una fecha o esto, lo otro. ¿Por qué razón? Porque Dios nos puede usar en cualquier circunstancia, en cualquier momento, a cualquier hora. Se recuerda que el pobre de Samuel, estaba Samuel en la casa de Elí. Y escucha una voz y se levanta Samuel. Dice, Samuel era siervo de Elí en el templo. Le servía a Dios en el templo, limpiaba y todo. Y él era un joven, estaba ahí. Y le habla una voz y él se levanta pensando que era Elí. ¿Me has hablado? No, no te he hablado. Y así transcurre, ya leo la historia. Entonces Elí entiende y le dice, la próxima vez di, heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Y él responde así y le empieza a decir. Y le empieza a dar la declaración al Señor para la cual lo tomó el Señor, lo escogió el Señor. Y así podemos ver muchas historias, muchas. Vayamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Y es casi similar a lo que mi hermano leyó en Primera de Pedro. Y dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con razón, con corazón sincero. Dice, temiendo a Dios. Oiga bien. Obedeced en todo a vuestros hombres, amos terrenales, a nuestros jefes terrenales, no sirviendo al ojo como aquellos que quieren ser agradados. Y de igual forma en la iglesia, hermanos, debemos de servir al Señor no para que nos vean los demás. Sirvamos al Señor porque le agradamos a Él. Usted algún día quizá ha dicho, porque a mí me ha pasado a veces por la mente, nadie se dio cuenta que yo hice esto. No se preocupe, Dios todo lo ve. Y todo lo que hagamos acá, hermanos, que lo hagamos para el Señor, Dios todo lo ve. No se preocupe, no se preocupe. Dios a cada uno dice que si un vaso de agua dieres a uno de mis pequeñitos, ciertamente tendrá su justa recompensa. Pero sigamos leyendo, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. ¿Qué recompensa? De la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. A eso nos llama el Señor. A hacer lo correcto, nos vean o no nos vean, porque nosotros agradamos al Señor Jesucristo. Y Él está en todo lugar. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. A eso nos ha llamado el Señor. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora le servimos al Señor. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y somos liberados en Cristo y le servimos a Él. Amén. Pero no quiero detenerme tanto ahí, porque quiero que, para que terminemos de ver a lo que quiero llegar, vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. Una historia que yo estaba buscando, ¿cómo puedo yo aplicar esto, Señor? Y algo que me impactó bastante es esta historia tan poderosa, que a veces leemos el milagro, pero dejamos de ver todos los detalles. No sé, usted y yo hemos leído la historia de Eliseo y Naamán, ¿no? Naamán, el general sirio.
Del 1 al 5 vamos a empezar leyendo, dice, Segunda de Reyes, capítulo 5, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande de delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre que valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha